Bueno, pues en esta clase vamos a ver uno de los ejemplos, ¿vale?, de integración de contenido multimedia en la web, que es el uso de iconos. Probablemente el concepto de iconos, pongo ahí el enlace a la Wikipedia, porque el concepto de icono es un concepto genérico, o sea, es una imagen que en un contexto concreto está muy vinculada a una acción del usuario y se utiliza siempre en interfaces GUI, o sea, interfaces gráficos, y específicamente en la web. Probablemente todas las webs tienen al final un conjunto de iconos en una galería, y la idea de esta clase es un poco trabajar sobre cómo montar una galería de iconos vinculadas a nuestra web, de forma sencilla, pero utilizando fuentes, ¿vale? Entonces, el tema del icono es asociado a la interfaz, genera una acción concreta del usuario, suelen ser imágenes de mayor a menor resolución, pequeñitas, a veces está el mismo icono en diferentes resoluciones, y hoy en día eso ya se resuelve vinculado a las fuentes o con formato SVG. Y las utilizan las mismas en toda la aplicación, porque sí hay mucha influencia en el patrón de diseño y de uso para el usuario. No podemos andarle cambiando en la misma acción con diferentes iconos. Y hay todo un trabajo de gente especializada solo en el tema de los iconos. Los formatos más utilizados los tenemos en dos líneas. Uno, las imágenes, el más habitual es SVG, porque si no tenemos que andar cambiando resolución, o PNG en diferentes resoluciones, que era lo más utilizado. Bueno, ya se sigue utilizando. Hay también un concepto, ahí también se ha denominado sprites, que se utiliza para cargar una sola imagen, porque y utilizar diferentes resoluciones, porque al final tener muchas imágenes, bueno, recordar que la imagen siempre es un poco pesado, porque genera una nueva conexión por la petición y a veces la carga, ¿vale? Por eso muchas veces utilizado también en formato texto, en formato datos, porque los datos se pueden utilizar unos datos especiales que son codificados con el sistema de codificación base 64, que lo que permite es codificar una imagen, así digamos una imagen, un icono pequeño, que luego se construye muy fácil, y eso es lo que menos ocupa. También se utiliza mucho como datos. Sin embargo, lo que vamos a ver ya es digamos, la última evolución, que es utilizar las fuentes, es decir, las fuentes de datos, para que un carácter específico de una fuente realmente es un icono y tiene un conjunto de iconos, ¿vale? Pero un poco para que conozcamos todo el contexto, porque te puedes encontrar en diferentes webs. Como se utilizan tanto los iconos y tienen unas características muy específicas, lo ideal es tener una galería de iconos, de tener un conjunto de iconos todos organizados, generalmente por categorías, iconos que han sido probados con usuarios, es decir, que ya sabemos que la imagen representa una acción y que muchas veces ya lo ha visto en otra web, es decir, que eso es fácil, entonces el usuario lo recuerda y lo utiliza muy bien. Y también una forma de llamar a ese icono dentro de tu web. Entonces hay muchos sitios web que lo hacen. Os pongo ahí tres ejemplos: el de o sea, Font Awesome, es decir, fuentes increíbles que te permite incluso crear una librería JavaScript y usar clases, pero bueno, precisa de registro, que tiene un montón de fuentes que luego se puede utilizar como iconos. Está, por ejemplo, Bootstrap, uno de los frameworks, luego veremos más utilizados con CSS, que te tiene varias opciones, y un es que te permite buscar iconos y descargar justo el icono que te interesa, ¿vale? No solo para utilizar la galería, sino estoy buscando iconos y es el que me interesa. Y por último, el que os voy a proponer para el ejercicio, que es utilizar Material Design, que está detrás Google, que es utilizar la fuente como icono y que tiene todos los iconos posibles. Bueno, se utiliza también en aplicaciones móviles, y yo creo que es una galería muy probada, yo creo que muy interesante y muy útil. Entonces, aquí los datos de utilizar fuentes para gestionar los iconos. Recuerda que habíamos visto antes que podemos utilizar imágenes como iconos, y eso está bien, lo podemos utilizar con datos codificados en base 64, pero aquí la idea que conjuga las dos cosas es que sea fácil de integrar en la web y que tengas todos los iconos muchísimos organizados, es el uso de las fuentes tipográficas para utilizarlas, porque CSS permite, ya tiene todo un conjunto de propiedades y de reglas para utilizar las fuentes, y utilizando esas fuentes y algunos conceptos dentro de las fuentes tipográficas, bueno, pues creo que es la forma más fácil. Entonces, uno lo que hace es simplemente incluir un enlace a la fuente. Realmente se carga es una tabla, bueno, es toda una hoja de estilos específica de la fuente de carácter, y tienes un selector de clase que te permite mostrar esa fuente en el elemento que tú consideres. Es decir, luego esa clase se vincula a un elemento, y por eso son estos elementos donde aparecen las clases que le asignan automáticamente un icono. Yo creo que esa es una forma muy sencilla. Usa el concepto, bueno, generalmente utiliza la fuente como si fuese un carácter, codificado en Unicode 16, como el navegador ya lo soporta, pues es la forma más sencilla. Y a veces iba creando todos los iconos utilizando un concepto que se llama ligadura. El concepto de ligadura es un concepto tipográfico donde se unen como varios caracteres. Bueno, y utilizando ese concepto, lo que hace básicamente es utilizar como si fuera un texto cuando en realidad es una imagen, ¿vale? Porque recordar que el navegador, cuando pinta texto, realmente están pintando imágenes. Entonces, lo que hace esto es utilizar las fuentes tipográficas, ya lo habíamos visto en los primeros temas, para
utilizar un carácter y pintarlo, pero no es un carácter. Realmente lo que es un icono. ¿Vale? Y ese es un poco el ejercicio. Como no estamos, nuestra clase no es tanto de diseño gráfico, sino de funcionalidad, aquí los que os pido es simplemente una página web que contenga 5 iconos utilizando Material Design, pues flecha izquierda, refrescar, Home, Eject Design, y os lo puse ahí porque son fáciles de buscar. Y la página web tiene que tener esos 5 iconos utilizando fuentes, es decir, no vale descargarse la imagen, sino la idea es utilizando la fuente tipográfica. Un ejercicio sencillo, todo esto para entre 2 y 4 horas de esta clase, yo creo que llega el tiempo de sobra. El trabajo con iconos puede ser más complejo y habría que probarlo con los usuarios, pero quería poneros aquí porque creo que es una de las, más allá de las imágenes y de las fotografías, los iconos es como el otro ejercicio, digamos, más inmediato para una web. ¿Vale?